Bueno, con anterioridad vimos los perfiles de curvas de titulación cuando están involucrados ácidos fuertes y bases fuertes. Ahora, en este caso, vamos a hablar de la curva de titulación cuando tenemos ácidos débiles o bases débiles que están siendo titulados con bases fuertes o ácidos fuertes, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, estamos mostrando la titulación de un ácido débil porque nos está dando la información que estamos titulando 50 mililitros de el ácido débil MES en concentración 0,020 molar. MES es la sigla para un ácido metil sulfonado que se usa comúnmente en biología molecular, en bioquímica. ¿Cómo sabemos inicialmente que estamos partiendo pues de la titulación de un ácido débil? ¿Cierto? Porque estamos partiendo de un pH que es menor a 7, entonces sabemos que la solución que se está titulando es inicialmente una solución ácida. ¿Listo? Y acá se está titulando con una solución, con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio en concentración 0,1 molar. Bueno, entonces, a diferencia de las curvas de titulación que nosotros tenemos cuando la reacción ácido-base ocurre entre un ácido fuerte y una base fuerte, en el caso de ácidos débiles y bases débiles, el punto de equivalencia no necesariamente va a ser 7. ¿Por qué? Porque realmente aquí el punto de equivalencia, el pH que se tiene en el punto de equivalencia, depende es de la capacidad de ionización de la sustancia ácida, en este caso del ácido débil, es decir, de su constante de acidez. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a observar acá, ¿cierto? En este perfil, generalmente, entonces acá observamos que el punto de equivalencia para la titulación de 0,020 molar de MES, de 50 mililitros de solución 0,020 molar de MES con hidróxido de sodio 0,1 molar, nos muestra que el punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia, es alrededor de un pH de 9,25, ¿sí? Que nos lo está indicando aquí la tabla. ¿Listo? Es el punto de equivalencia o el punto de inflexión que nosotros vemos en la curva. Generalmente, acá nos está indicando esta gráfica que para llegar al punto de equivalencia se requirieron 10 mililitros del agente titulante, ¿sí? El agente titulante es hidróxido de sodio 0,1 molar. ¿Listo? Entonces, lo que estamos observando acá es el punto de equivalencia, nuevamente el punto de inflexión. Generalmente en ácidos o bases débiles, nosotros también en curvas de titulación de ácidos y bases débiles, en este caso el ácido débil, nosotros también podemos estimar cuál es el pK sub A de ese ácido. ¿Cómo estimamos ese pK sub A? Generalmente el pK sub A va a ser el pH que se determina a la mitad del volumen del punto de equivalencia. Entonces, acá nuevamente, el volumen en el punto de equivalencia fue de 10 mililitros. Esto quiere decir que el pK sub A, ¿cierto? Va a ser el pH a la mitad del volumen con el que se obtuvo el punto de equivalencia, es decir, 10 dividido en 2 va a ser 5, es decir, alrededor de 5 mililitros. El pH que nosotros estamos midiendo corresponde al valor del pK sub A de ese ácido débil. Si nos vamos a mirar acá en la tabla que nos están brindando, eso significa que acá tenemos el volumen, la mitad del volumen, ¿cierto? Que se necesitó para llegar al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia el volumen requerido fueron 10 mililitros, la mitad de este va a ser 5. Quiere decir que el pH que se midió cuando agregamos 5 mililitros de el agente titulante, que en este caso es una solución 0,1 molar de hidróxido de sodio, este pH es igual a 6,27, quiere decir que este pH es el pK sub A, corresponde al pK sub A del MES, ¿sí? Acá ese sería el pK sub A las condiciones de temperatura bajo las cuales se realizó este experimento, que pues en este caso no nos están suministrando la información de la temperatura. ¿Listo? Pero entonces acá este sería el pK sub A del MES, en un pH de 6,25. ¿Listo? Entonces en este tipo de curvas de titulación de ácidos débiles, con una base fuerte, nosotros no solamente podemos estimar el punto de equivalencia,
sino que también podríamos estimar el valor del pK sub A del ácido débil que se está titulando. Nosotros podríamos hacer acá el cálculo de cuánto volumen de hidróxido de sodio es el que se requiere para llegar al punto de equivalencia con el MES. El MES es un ácido que ioniza, por una mol de MES se ioniza una mol de ion H+. Eso quiere decir que la concentración que tengamos más o menos de MES va a ser la cantidad de iones H+ que se van a poder titular con el hidróxido de sodio. Eso quiere decir, en este caso pues estamos titulando el ácido débil, ¿cierto? Entonces el ácido, este ácido débil va a ser el que al ionizarse o al disminuir la concentración de iones H+, porque los hidroxilos le están consumiendo, pues el ácido es el que se va a gastar o se va a consumir, se va a ionizar para, digamos, ir como neutralizando la cantidad de hidroxilos que va aportando el hidróxido de sodio. Es decir, que el punto de equivalencia, en este caso, va a ser donde la concentración del ácido débil sea igual a la concentración de iones hidroxilo que se han adicionado. Entonces, el ácido débil que tenemos acá nos dice que son 50.000 litros, 50 por 10 a la menos 3 litros por 0,020 molar de MES, es decir, esto hay 0,020 moles contenidas por litro de solución de MES. Eso nos da, por lo tanto, que el número de moles de ácido débil que tenemos allí va a ser igual a 0,020, ¿cierto? Por 50 exponente a la menos 3. Eso nos da que son 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 moles de MES. Bueno, realmente aquí el punto de equivalencia lo vemos desde el punto de vista de las moles. Entonces, más que la concentración, vamos a tener es que las moles, punto de equivalencia va a ser aquel punto en el que las moles de ácido débil sean igual a las moles de hidroxilos que se estén adicionando. ¿Listo? Porque es desde el punto de vista de la reacción que ocurre entre las moles de ácido débil y las moles de hidroxilos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, o si hablamos desde el punto de vista de la concentración, pues va a ser la concentración que se tiene en el volumen total en la solución que se está titulando. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener, por lo tanto, que necesitamos adicionar 1 por 10 a la menos 3 moles, el punto de equivalencia, pues va a ser en donde tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de MES y tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de hidroxilos que provienen del hidróxido de sodio. ¿Listo? La reacción acá es 1 a 1. Entonces eso quiere decir que cuánto necesitamos de volumen de hidróxido de sodio, 0,1 molar para llegar al punto de equivalencia. Pues sabemos que necesitamos 1 por 10 a la menos 3 moles de hidroxilos, es decir, por lo tanto, de hidróxido de sodio. Y sabemos que la solución tiene una concentración donde hay 0,1 moles de hidróxido de sodio contenidos por litro de solución, ¿sí? Entonces, eso nos da que necesitamos un volumen igual a, es 1 exponente a la menos 3 dividido en 0,1. Eso nos da que el volumen que se requiere de esta solución es 0,01 litros, por lo tanto, estos son 10 mililitros de solución. Si nosotros observamos en la gráfica, en 10 mililitros de solución es donde se obtiene el punto de equivalencia. ¿Listo? ¿Qué significa luego acá que a la mitad de este volumen vamos a tener que el pH es igual a pK sub A? Eso quiere decir que
Recuerden que como el mes es un ácido débil, en la medida que se va gastando el ácido, igual se va formando su respectiva base conjugada o su base débil. Entonces esto significa que cuando el pH es igual al pK sub A, es porque allí tenemos concentraciones de la base débil o base conjugada que se va formando en la medida que se ioniza el ácido débil sobre la concentración del ácido débil, que en este caso es el mes. Para que el pH sea igual a pK sub A, quiere decir que la concentración de base débil es igual a la concentración del ácido débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser iguales estas concentraciones, esto nos va a dar 1 y luego el logaritmo de 1 nos va a dar igual a 0. ¿Listo? Por lo tanto, aquí va a ser el pH es igual al pK sub A, donde la concentración de la base débil, ¿sí?, que sería la base conjugada del mes que se va a ir formando en la medida que el ácido se va gastando, es igual a la concentración del ácido, ¿sí? Tenemos igual las concentraciones de base débil y ácido débil en el sistema, en esa titulación. Por lo tanto, ahí es donde el pH es igual al pK sub A, que sería a la mitad nuevamente. Cuando el pH es igual al pK sub A, es porque estamos a la mitad del volumen que se requiere para llegar al punto de equivalencia. ¿Listo? Ahora, si miramos el siguiente ejemplo, en este ejemplo lo que tenemos es, miren, si partimos que inicialmente el pH está sobre 7, entonces sabemos acá de una vez que la solución que se está titulando es una base. ¿Listo? Si observamos acá el punto de equivalencia, ¿cierto?, va siendo alrededor de 6, algo, pero no necesariamente el punto de equivalencia es alrededor de 7, entonces también ya sabemos que lo que se está titulando es una base débil, solamente mirando la gráfica. Y la titulación, pues generalmente una base débil, si vemos que está cayendo el pH es porque se está titulando con un ácido. Y generalmente esas titulaciones se hacen con un ácido fuerte. De acuerdo a lo que nos informa por la figura, la titulación justamente sí es de una base, que es el amoníaco, concentración 0,1 molar, 100 mililitros, y se está titulando con ácido clorhídrico 0,1 molar. Entonces vemos cómo el pH va descendiendo en la medida que la base débil se va consumiendo, se va a ir formando el respectivo ácido conjugado o ácido débil, ¿cierto? Llegamos al punto de equivalencia, entonces en el punto de equivalencia vamos a tener que las moles de la base débil, es decir, del amoníaco, son equivalentes a las moles de iones H+, que se están agregando desde la ureta, ¿sí?, en la agente titulante. Entonces sabemos que las moles de amoníaco nosotros las podemos determinar como lo hemos hecho previamente, pues que conocemos la concentración y el volumen. Luego esas moles pues son las mismas moles que necesitamos de iones H+, y del ácido, en este caso es el ácido clorhídrico, para poder llegar al punto de equivalencia que aquí observamos es en 100 mililitros, ¿sí? Eso quiere decir que si nosotros queremos averiguar el pH, el pK sub A de este sistema, ¿cierto?, ácido base conjugado, pues va a ser donde el volumen que nosotros tengamos sea la mitad del volumen, es decir, a 50 mililitros. ¿Sí? Entonces, más o menos a 50 mililitros es donde nosotros vamos a determinar. En este caso, en este punto sería donde nosotros tendríamos que el pH es igual al el pH sería igual al pK sub A, ¿sí?, de esta solución. Recordemos que cuál sería el ácido débil que se forma a partir del amoníaco, pues el ácido débil que se forma a partir del amoníaco va a ser el ion amonio, ¿sí? En medio acuoso, esta base débil, pues va a formar ion amonio, ¿cierto?, más hidroxilo. Si aquí colocamos amoníaco más agua, pues lo que se va a formar es ion amonio más hidroxilo. Entonces este va a ser nuestra base débil y este va a ser el ácido débil que se va formando en la medida que se va gastando la base débil. ¿Listo?
Esto tiene otra forma de representarlo desde el punto de vista de la base, es que la base débil, el ion amonio, en medio acuoso, se ioniza para formar una mol de amoníaco más una mol de ion H+. ¿Sí? Entonces nuestra base débil es el amoníaco y nuestro ácido débil o ácido conjugado de esta base débil que se va formando en este proceso es el ion amonio.